Hola, buenos días familia, comunidad, ¿cómo estáis? Bueno, yo aquí quiero hacer un vídeo breve sobre cuál es la correlación de fuerzas que marca un seguro ataque de Estados Unidos a Irán y por tanto una guerra entre estos dos países. ¿Y por qué digo que no es probable, sino que es seguro? Pues porque las negociaciones carecen de punto de intersección. Las negociaciones no tienen punto de encuentro y están condenadas al fracaso. La exigencia de Estados Unidos, y lo único que Estados Unidos quiere negociar y acepta negociar, es cómo, en qué plazos, con qué tipo de supervisiones, Irán va a desarticular, va a desmembrar y a desarmar su programa nuclear. Y esta condición de negociación se comprenderá que es inaceptable para Irán, porque Irán sabe perfectamente que si desarma su programa nuclear será objeto de ataque israelí, porque no tendrá esa carta en la manga. Es decir, Irán parte del modelo para afrontar esta situación de contradicciones que tiene con Israel y con Estados Unidos, parte del modelo de lo que se llama en geoestrategia paz nuclear. Pero Estados Unidos no acepta que pueda desarrollar su programa nuclear y lo quiere anular. Vale, para Irán esto es imposible de aceptar. Y recíprocamente, la condición que establece Irán es que las negociaciones se ciñan y se reduzcan a concretar, a acordar en qué términos se va a dar una supervisión de la continuidad de Irán con su programa nuclear. Es decir, Irán propone que, tal como en tiempos de Obama, sean los propios iraníes los que inspeccionen y examinen el desarrollo de su programa nuclear y le pasen la información a los Estados Unidos. Y a partir de ahí pueden negociar que directamente sean emisarios estadounidenses, inspectores estadounidenses, los que supervisen pues el desarrollo de tales construcciones y de tales pruebas y demás. Bueno, cosa que Estados Unidos pues evidentemente no acepta, porque no quiere negociar una supervisión del plan, quiere negociar en qué términos y en qué lapsos, a qué ritmo se va a poner fin al plan. La segunda gran premisa de Prolegómeno para acercarnos de una forma eficiente y mentalmente correcta a delinear, a dibujar la correlación de fuerzas que enmarca la agudización de contradicciones entre Estados Unidos e Irán, es el hecho de que las negociaciones no son trilaterales, son bilaterales. Israel no está inmerso en negociaciones, Israel se lo mira desde la barrera. Y para Israel es un win-win, porque en caso de llegar a un acuerdo Estados Unidos e Irán, o sea, cosa que es imposible, primero eso es imposible, y por tanto Israel simplemente espera su momento porque sabe que es imposible, o sea, sabe que en el fondo sabe que Irán no va a aceptar jamás el hecho de no desarrollar su bomba y su arsenal, sus ojivas y demás, porque eso Irán sabe entonces que paradójicamente el hecho de desarmarse, eso es la guerra sin capacidad de contraataque a la altura, a la talla de Israel. Entonces Israel sabe que es imposible, pero si fuera posible llegar a un acuerdo, ¿qué significaría? Significaría que los interlocutores, Estados Unidos e Irán, ambos ceden en cosas, con lo cual hay una debilitación relativa de Irán con respecto a aquello que concreten que debe ceder o que debe rebajar, a lo mejor desarmarse pues en otro tipo de armamento, de misiles, etcétera.
Y Estados Unidos, si acordara con Irán, cosa, repito, que es imposible, pues también significaría que Estados Unidos cedería en algo. Pero Israel no cede en nada, porque Israel no está negociando. Entonces, simplemente Israel lo que espera es que Estados Unidos vaya haciendo su trabajo, y que en caso de que eso comprometiera a Estados Unidos y a Irán en algún tipo de cesión recíproca, comparativamente dejaría a Israel en una posición ventajosa con respecto a Irán, ya que Israel no tiene que ceder nada. Israel no forma parte de la negociación. Vale decir que este análisis realista que estoy desarrollando y que quiero desarrollar en este vídeo no significa que yo sea un pájaro de mal agüero o que yo sea un aguafiestas. O sea, estoy lejos de, al menos no pretendo serlo, sino que me motiva el hecho de que escucho cantidad de análisis que no tocan de pies en tierra y que son tremendamente fantasiosos, o sea, que están construidos en base a fantasías, o sea, que si Irán va a surgir victorioso, que si Irán va a ser el gran beneficiado de una escalada, o sea, es absurdo. Es absurdo y es muy negativo. Es muy negativo para el clima de opinión que se genera y para el clima de jaleamiento, digamos, que se genera con respecto a que Irán pues se batiera en guerra, ¿no? Es muy negativo porque cuanto más elevadas son tus fantasías y más alto subes en un castillo haciendo un castillo de arena, pues de más alto caerás, ¿no? Y entonces pues los supuestos analistas que están alucinando en colores caerán desde lo alto, pero bueno, intentaré evitar que todo el mundo luego caiga desde una fantasía, porque voy a intentar poner un poco las cosas en su sitio. Bueno, entonces empezar diciendo que con respecto a concretar las condiciones bajo las cuales va a tener que enfrentar una escalada con Irán, repito que para mí es segura, Trump lo que está haciendo es ganarse a las potencias regionales suníes, a las petromonarquías circundantes. ¿Y cómo lo hace eso? Eso lo hace tomando las relaciones internacionales desde un nuevo paradigma, que es el paradigma del trading, el paradigma comercial. Y eso no significa otra cosa que hablarles a estos países en chino mandarín. Hablarles en chino mandarín. ¿Por qué? Porque el lenguaje comercial, el nuevo modelo de relaciones internacionales y de concreción de acuerdos, de política internacional, de geopolítica, que ha introducido China, precisamente es el modelo del trading. Es el modelo de llegar a grandes acuerdos comerciales y de inversión. ¿Qué hace China? Déjame establecer bases, déjame establecer posiciones de extracción, de prospección, de producción, de externalización de capitales en tu país, y yo te hago un puerto, te hago un aeropuerto, te mando ingenieros y técnicos para desarrollar ciertas áreas, te doy tecnología que te va a permitir desarrollar cuestiones que sin mi tecnología tú no podrías, pero yo te la voy a dar, voy a romper el secreto industrial para ti. Dame puerta de entrada a tu país y yo te compro tus bonos de deuda y te hago una compra de deuda en unos términos con un interés que va a ser más bajo que el de cualquier otro actor que ofrezca comprarte deuda. Ese es el modelo chino. O sea, ya no es el modelo del forcejeo, de la amenaza, del mandar a la sexta flota a los Estados Unidos antes, sino es el modelo comercial, que es el que Trump acepta para hablarle a los chinos en su lenguaje.
Esto ha significado embarcar a las potencias del Golfo Pérsico en proyectos colosales de inversión conjunta en materia aeroespacial, aeronáutica, en materia de desarrollo de I+D, en integración biotecnológica, o sea, en integrar la materia orgánica, el cuerpo y el cerebro con la inteligencia artificial, o sea, proyectos de carácter, bueno, que incluyen avances en la cibernética, en la biónica, que se llama, ¿no? Integrar lo orgánico y lo inorgánico. Y ya están estos países, Emiratos Árabes, Bahrein, Abu Dhabi, Dubái, Qatar, participando en esto, en estos nuevos terrenos abiertos, en estos nuevos nichos, que al ser nuevos nichos no están saturados, tienen grandes perspectivas de rentabilización. Pues ahí está esta trama. Vale. Esto, aunque parezca mentira, puede agudizar las contradicciones internas de Irán, en el sentido de que parte no solo de la población iraní, que en este sentido no tiene mucho que decir, pero fracciones del poder en Irán, fracciones del poder militar, teológico, parlamentario, ejecutivo iraní, se dan cuenta de cómo la posición de aislamiento iraní le está dejando fuera de todo un potencial de entendimiento con los Estados Unidos, qué significa explorar estos nuevos nichos de mercado, y que sin embargo sus rivales sunitas petromonárquicos están embarcados en esos retos, que ellos no. O sea, eso ya genera unos resquemores y agudiza las oposiciones y los enfrentamientos, no con la oposición política iraní, sino dentro de las distintas fracciones más aperturistas, más occidentalistas, antioccidentalistas, que componen el propio poder en Irán. Así se lo está montando Trump. Entonces, a esto sumar que Irán lleva ya años, lleva ya casi una década en crisis. Es la típica crisis de sobreproducción capitalista. Irán perece, o al menos agoniza económicamente, de éxito. O sea, en términos hegelianos, al desarrollar eficientemente su capitalismo, de manera dialéctica, ese gran desarrollo iraní incuba y entraña los principios de su propia crisis. ¿Por qué? Porque es un país que productivamente es muy eficiente, tiene gran nivel productivo. O sea, se calcula que un 3% del valor de cambio mundial, o sea, del valor mercantil mundial generado por la producción capitalista, es iraní, con capital iraní. Esto está muy bien, pero ¿qué pasa? Que tiene limitaciones de mercado interno, de solvencia de mercado interno, para absorber toda esa gigantesca producción eficaz, esplendorosa, mercantil suya. Y que los mercados regionales circundantes del Golfo Pérsico, de los países suníes, de la península arábiga, es un mercado que no por razones de solvencia, sino por razones de desentendimiento político, presenta un límite a las exportaciones iraníes. Como no se entienden, las exportaciones iraníes están limitadas al mercado regional árabe, pero necesita exportar Irán, porque su mercado no es solvente, no puede absorber todo lo que produce. Luego, en Irán se ha perfilado y se ha desarrollado la típica crisis capitalista de sobreproducción, caracterizada por un desarrollo de las fuerzas productivas iraníes que se pasa de rosca respecto de lo que la sociedad puede absorber. Eso da lugar también a una crisis de inflación.
el índice de precios al consumo de Irán sube muy por encima de los salarios. ¿Por qué? Por dos factores. Hay un factor que es natural y que en términos económicos se suele calificar de sano. Se llama inflación sana. ¿Qué significa? Significa que justamente por lo que acabo de decir, que Irán se desarrolla y produce mucho y tiene un mercado que, aunque sea relativamente insolvente para absorber toda su producción, pues en términos relativos va creciendo en capacidad adquisitiva y demás. O sea, es un mercado, bueno, que al menos parte de lo que produce pues puede comprar. Entonces hay más demanda, y al haber más demanda y ponerse más dinero en circulación, o sea, al producirse más dinero, para que justamente para fomentar que el mercado tenga capacidad adquisitiva y para satisfacer la demanda potencial, claro, hay mucho dinero en circulación y eso devalúa la moneda y hace subir los precios, o sea, genera inflación. Vale. Esa es la parte sana, entre comillas, de la inflación. Pero luego tiene una inflación perversa, que es suscitada por el hecho de que, al estar en tantos proyectos de apoyo y de cofinanciación a la construcción de ejércitos, milicias para ejércitos, instalación de misiles, sistemas defensivos en terceros países, en Irak con las milicias, en Siria hasta hace poco, en Líbano con Hezbollah, apoyando a los hutíes, en Yemen y etcétera, tiene que endeudarse. O sea, esos proyectos le han significado deuda. ¿Con quién? Deuda con China. Y para saldar la deuda, la política tiene que ser monetarista, tiene que ser una política de producción monetaria, y eso ha conducido también a la inflación, al alza de los precios en Irán. Entonces, con respecto a su modelo defensivo, basado en externalizar la defensa en terceros actores, a los cuales apoya Irán, pero que también los utiliza como piezas, como peones, que le hacen como de guardabarros, o sea, de parachoques situados en el exterior, han surgido una serie de problemas. El primer problema es que esa financiación a los actores exteriores defensivos de Irán, que forman como la punta de lanza, como la pantalla, digamos, ha significado, bueno, pues incrementar su producción petrolera e intentar financiarlo a través de su gran poderío de producción petrolera. ¿Qué ha pasado con el petróleo? Que lleva años bajando. O sea, lleva un año y pico que está bajando. En el caso del petróleo iraní, los beneficios han caído hasta un 25%. O sea, ya es un problema que tiene. Es un problema que depende en parte del petróleo, y el petróleo iraní, su cotización va bajando hasta el 25%, que es una bajada brutal. Es muchísimo. Vale. Luego, ¿qué ha pasado? Que después de los acontecimientos de Siria y de cambio de gobierno y de cambio de Estado en Siria, digamos, todo el campo de baterías antiaéreas que Irán había puesto en Siria, en mitad del recorrido entre Israel e Irán, o sea, todas esas baterías antiaéreas que formaban parte de la defensa antiaérea iraní en suelo sirio, bueno, ya no son operativas, o sea, están operativas algunas de ellas, pero las ha cogido el nuevo gobierno de Damasco y ya no tienen utilidad para Irán, porque previsiblemente, si los misiles israelíes invadieran el espacio aéreo sirio, en su curso hacia Irán, Siria no los neutralizaría. Entonces también esto es otro problema añadido para Irán. Entonces, otro problema añadido, que Israel se está entendiendo con el ejército libanés, cosa que ya se entendía, pero hasta el punto de que
el Líbano está negociando su adscripción a los acuerdos de Abraham, y el ejército libanés ha tomado la delantera en la desarticulación de bases y de arsenales subterráneos ocultos de detección y desarticulación de los arsenales de Hezbollah. Con lo cual también es un problema añadido. Es un problema añadido. Otro problema que tiene es que paradójicamente Estados Unidos, al temer la destrucción de sus aliados del Golfo Pérsico, porque están muy cerca de Irán, en una posible escalada y por tanto la destrucción de las bases militares estadounidenses en Qatar, en el Golfo Pérsico y tal, pues está diversificando sus posicionamientos terrestres cerca de Irán, o sea, lo está diversificando por la sencilla razón de que si tiene que atacar a más objetivos, a más puntos geográficamente cercanos, pues el arsenal de Irán se reparte entre más países, digamos. Entonces se está diversificando, se está posicionando Estados Unidos, pero a través de Israel, en Centro Asia y particularmente en Azerbaiyán. Entonces, en una escalada, si Israel entraría desde Azerbaiyán y ya no sería un frente próximo el que Irán tendría que enfrentar, o sea, el frente del Golfo Pérsico, sino que tendría un frente al norte también. Bueno. Y esto, o sea, Irán ha invertido tanto en gasto militar, o sea, esto es otro problema de Irán, que ha invertido tanto en gasto militar, pero para dotar militarmente a los destacamentos, pues las milicias iraníes, cuando estaban en Siria también, Hezbollah, etcétera, los hutíes, que, claro, los medios que tenía de financiación, pues de inversión los ha tenido que repartir, y relativamente ha descuidado más su propio desarrollo militar interior. ¿Por qué? Pues porque ya ha invertido en el desarrollo militar de agentes terceros. En la medida en que esta red defensiva iraní se está desbaratando, o sea, ahora con lo que acabo de decir del Líbano, Siria, Trump ha machacado mucho a los hutíes, pero después de machacarlos ha llegado a un acuerdo con ellos, que seguramente será provisional, pero tiene un acuerdo con ellos, pues significa que Irán podría haber utilizado toda esa dotación dineraria para desarrollarse él internamente, pero ha desarrollado a terceros actores que ahora algunos de ellos no les sirven y ha dejado de invertir eso en sí mismo. Eso es otro problema de Irán. ¿Qué pasa con Rusia? Rusia es posible que intente intervenir en un primer momento de manera disuasoria, es decir, interceptando las partidas de misiles que vayan de camino a Irán, pero si estallan y la escalada pues se complica y fructifica, Rusia no intervendrá. O sea, Rusia da la impresión de que pretendió erigirse en actor regional, digamos, que llevara las riendas de la reconfiguración del Oriente Medio y tal, pero con la derrota de Siria, o más que la derrota, con la rendición y la retirada de escena que han hecho en Siria, da la impresión de que se localiza ahora en otras latitudes. La cuestión de Arabia Saudí. Arabia Saudí es el país más financiado por Estados Unidos. La gente se cree que es Israel es el segundo, Arabia Saudí es el primero. ¿Qué pasa con Arabia Saudí? Que tanto para saudíes como para estadounidenses, el hecho de neutralizar a Irán
sería pues una gran noticia y un gran plan. ¿Por qué? Porque justamente permitiría a los Estados Unidos descargar bastante toda esa inversión que hace en Arabia Saudí, ahorrar ese dinero y destinarlo a otros proyectos y a otras cosas. Cosa que ahora tienen que invertir grandes sumas en Arabia Saudí porque también es como una especie de gran estado tapón contra Irán. El hecho de atacar a Irán y cambiar el gobierno iraní, proceder a la reconstrucción del país en unos términos de alineamiento político distintos, de occidentalización, etcétera, permitiría a los Estados Unidos olvidarse un poco de todo ese sacacuartos que le representa Arabia Saudí. O sea, ya no lo necesitarían tanto. Y esto también está en la mente de Trump. Bueno, otro factor que está contra Irán, el factor de la experiencia, el factor de las escaladas controladas que han protagonizado tanto Irán como Israel en el último año y medio y en los últimos meses. Bueno, pues Israel ha extraído la conclusión de que tampoco Irán es tan fiero, de que tampoco Irán es tan destructivo, porque Irán, que tenía que haber demostrado, tenía que haber dicho, hey, quieto, parado, mira lo que soy capaz de hacer si quiero, esto es un ataque controlado, pero aún siendo controlado, mira la destrucción que puedo sembrar en Israel. En parte no lo ha conseguido, o sea, es decir, sí que ha destruido infraestructuras y edificios, pero la verdad es que la cúpula de hierro israelí ha funcionado con relativa eficiencia. Eso es negativo para Irán porque infla a Israel en las perspectivas de atacar y de poder salir victorioso. Eso hace que Israel empiece a dudar de la veracidad respecto del discurso iraní de que tiene más de 1000 misiles hipersónicos. Israel se pregunta a estas alturas, ostras, más de 1000 misiles hipersónicos, y cuando me lo tenía que haber demostrado para disuadirme a mí de un ataque, cuando me ha atacado, no ha hecho por evidenciar, por sacar a relucir todo ese potencial para disuadirme a mí. ¿Será que no tiene tanto? Esto también es otra cuestión. Bueno, hasta aquí mi análisis. O sea, es decir, sé que es un análisis sencillo y que se puede complejizar desde muchos puntos de vista, pero creo que lo esencial es correcto y sirva de advertencia a todo el elenco de personas que están haciendo vídeos en un sentido, bueno, dando ahí, o en un extremo o en el otro, o bien dando a Irán unas atribuciones y una capacidad de imponerse que yo creo que no tiene, o bien diciendo que no se van a atrever a atacar a Irán. O sea, yo creo que desgraciadamente, o sea, desafortunadamente, y no es lo que yo quiero, evidentemente, pero desafortunadamente yo creo que contra esos análisis que dicen que no va a haber escalada porque no se van a atrever, yo creo que no solo se van a atrever, sino que están forzados, o sea, ellos están forzados a atreverse porque también ellos van contra el reloj. O sea, si Irán, digamos que disemina y empieza a producir de una manera prolífica, digamos, pues arsenal nuclear, claro, ellos eso tienen que actuar proactivamente. Y entonces no va a haber manera de llegar a un punto medio porque no hay punto medio. O sea, la línea roja iraní de que la discusión de negociación se restrinja a supervisar y a examinar el programa nuclear, bueno, para los Estados Unidos esto no tiene sentido porque piensan con acierto que, aunque bajo supervisión de su plan se restrinjan a una producción de energía nuclear civil, en un momento dado, o sea, con la
con la producción de los elementos necesarios para reconvertirla en uso militar, pues Irán puede reconvertirlo en uso militar. Entonces, ¿qué hace a los Estados Unidos pensar que Irán no tiene una intención seria de restringir su programa a los usos civiles? Pues los pactos que ha hecho Irán con China y que han significado la provisión con más de 20 barcos llegados de China de elementos químicos, de compuestos que se necesitan para hacer las reacciones químicas necesarias para el funcionamiento de una bomba atómica, como son el proclorato de amonio, por ejemplo. O sea, cuando estalló todo ese stock de proclorato de amonio que había traído China a los iraníes, pues quedó en evidencia que para algo lo querían y que la energía nuclear civil no necesita de lo que se llama ese compuesto químico precursor, o sea, necesario para el funcionamiento, necesario para la fisión nuclear. O sea, para la ruptura de la estructura atómica y la reacción en cadena que produzca un estallido ofensivo nuclear. O sea, sino para qué el proclorato de amonio. Entonces, no hay confianza entre las dos partes y esa es la perspectiva que yo veo. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias y espero que os haya gustado. Dadle al like si os ha gustado, poned vuestros comentarios, entrar en debate en el apartado de comentarios, difundid el vídeo, compartidlo, suscribíos al canal y un abrazo. Hasta la próxima.